Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos e benvidas á Escola de Pais. Hoxe imos falar dun tema para que non sei se existen regras ou regras absolutas. O que sí que trataremos, os tres convidados máis eu, de poñer un pouco de claridade e agarrar o sentido común nel. O tema non é outro de cal é a idade para a emancipación dos fillos. Claro, isto pode ser dende os 18, algún incluso un poquinho antes, ata case a idade de xubilación para moitos. Non sei cal é o tempo exacto, pero bueno, temos connosco a Concha Lavida de aprendereducar.org Galicia. Benvida, Concha. Hola, bien hallado, Carlos. Regras. Reglas exactas no las hay, sobre todo porque estamos hablando de padres e hijos o de hijos y padres, claro, ¿no? Pero sí hay una regla máxima y es que los hijos quieren, los padres quieren que los hijos abandonen el nido y los hijos alegan que no pueden hacerlo porque la situación económica no se lo permite. Vamos a ver. É que claro, mellor non estamos falando de emancipación dos fillos, sino incluso ás veces emancipación dos pais dos fillos. Por eso. Cristian Miller, da Casa das Linguas, benvido, Cristian. Hola, que tal? E Anik Prevot, que é da Alianza Francesa. Hola. Benvida tamén. Bien hallada. Dicía Concha antes de comezar o programa que hoxe tiñamos como un paradigma, non? Unha mostra de toda Europa, porque tiñamos a Concha representando un pouco a España, a Cristian a Alemania e a Nick representando a Francia. Isto cambia por países, xa que estamos a falar de países, isto cambia, porque a crise económica, ao final, que é algo que a crise económica ou as crises que poden estar a sufrir a xente máis nova, isto foi en xeral, un pouco en todos os lugares, non? Pero tamén ten moito que ver a cultura. Ti dicías que sí, Ani. Sí, por supuesto, sí. Porque creo que el tipo de educación que se les da a los hijos desde pequeños es muy distinto por ejemplo, los países del sur de Europa y en los países más del norte. Yo creo que Cristian estará de acuerdo conmigo. Completamente. Pero, por ejemplo, Francia, que tampoco está tan separada de España, ¿no? Bueno, pero a lo mejor Francia está a medio camino entre las dos formas de ver, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, en Francia los niños o los adolescentes, digamos, están acostumbrados a que pues, durante el verano trabajen para ganarse algún dinero de bolsillo. ¿Desde qué edades? Normalmente desde los 16 años pueden ya empezar a trabajar y de hecho pues en la sociedad francesa es una cosa que está bien vista. Y por otro lado, pues también hay empleo para estos jóvenes. Claro que aquí, a ver, vou falar por falar, que tampouco teño un dato real, pero aquí cando pensamos en rapaces novos traballando no verán, pensamos en hostelería, non? Sí. Claro, hai unha oferta maior. Sí, hay mayor oferta, sí. Por ejemplo, repartir periódicos, trabajar pues en granjas es decir, hay un abanico de empleos que están pues dirigidos a ese público. E isto non simplemente é un xeito de que vayan coñecendo a realidade dun horario laboral, senón tamén que moitas veces supoño que sea unha porta para ir deseñando o teu futuro, non? Facendo contactos, o que se fala. Sí, sobre todo tamén inculcarles el hecho de que pues, los padres no tienen por qué estar ahí siempre para subvencionarles todo. Entonces, si por ejemplo pues quieren yo qué sé, pues un móvil de no sé qué, una cosa, en fin, pues que se lo paguen ellos mismos, ¿no? Y es una forma también de enseñarles que en la vida se tienen que desarrollarse individualmente, es decir, que los padres no van a estar siempre detrás
para solucionarles las cosas. Cristian. Totalmente de acuerdo, totalmente. Pero ¿o modelo es similar en Alemania? Sí, muy similar. Y es una cosa muy importante que has dicho, es que esto empieza ya en la infancia. Es decir, no podemos decir cuándo se deben independizar, con 18, con 20. Si no se ha educado a los niños a ser independientes, no lo van a hacer de pronto, ¿no? Eso no es una cosa que como un interruptor que pones a los 18 años y ala, ahora eres independiente. Es decir, esto es una forma de educar a los hijos. Lo que dices ahora con el trabajo, por ejemplo, de enseñarles, si quieres comprarte algo, tienes que hacer un esfuerzo. El trabajo forma parte de nuestra vida y eso es necesario si quieres alcanzar algo. Y es más, no es solamente el trabajo donde ganas dinero, porque dice a partir de qué edad pueden trabajar y ganar dinero. Ganar dinero quizás sí a partir de los 16, sí, incluso antes, repartiendo periódicos incluso antes, pero, o ayudando simplemente. Yo me acuerdo que un vecino mío era cazador y nosotros sabíamos si le llenábamos una bolsa de bellotas, nos daba un marco a lo mejor, ¿no? Y eran cositas así pequeñitas, pero también en casa. Es muy importante que los niños tengan sus deberes y eso creo que es muy típico en los países del norte. Bueno, eso es otra vez una generalización, ¿no? Del norte, pero que los niños, por ejemplo, pues hacen su habitación, hacen la cama, recogen la mesa después de comer, lavan los platos, cosas así, todo eso lo que pueden hacer. Si tú los mimas y no les dejas hacer nada y los niños con 18 años no saben, realmente son niños, y no saben ni lavar ropa, ni llenar una lavadora, y ¿cómo se van a independizar de pronto? Esto es un proceso, es decir, una educación desde pequeño. Decir, intenta, hazlo y lo puedes lograr, yo te ayudo, pero lo vas a poder lograr tú solo, tú sola. Eso creo que es fundamental si queremos que más tarde también sepan, yo puedo vivir sola, yo puedo hacer las cosas por mi cuenta. Que me ayuden los padres, claro que van a ayudar, siempre están ahí, pero para que tú hagas las cosas solo. Y ahí hay conceptos completamente diferentes. También lo que dijiste ahora, a lo mejor se tienen que emancipar los padres, a lo mejor ni quieren en el fondo que se emancipen los Es que yo creo niños. que es una mentalidad pues muy distinta. Lo que quería añadir es que, por ejemplo, el tema del dinero de bolsillo, de la paga, ¿no? Aquí parece que los padres están obligados a darles una paga semanal a los niños. Yo creo que en otros países lo que va a suceder es que se le va a pedir al niño que haga alguna tarea y entonces pues se le va a recompensar por esta tarea. Pero el hecho, por ejemplo, de dar dinero así, como si fuera una obligación por parte de los padres a los hijos, yo en Francia eso nunca lo he visto, por ejemplo. Y después lo que quería añadir es que el hecho de trabajar no tiene absolutamente nada que ver con el estatus social. Porque incluso pues, padres que económicamente pues, no tendrían necesidad de que sus hijos pues, trabajaran para conseguir pues, cualquier cosa, pues se lo piden porque en realidad es una forma de educación. Exactamente. Falaba Anik de educar, non sei cal dos son, non, creo que foi Cristian, educar na independencia, claro, é que non pode, o mellor, tratamos de dar un salto moi grande, non? Que cando chegan a unha idade que os rapaces e rapazas marchen, pero claro, tamén o que decía Nick, o mellor tampouco se quere, hai esa especie de dependencia e pretendes que se independicen porque nunca educaches na independencia. Fíjate que yo traía casi un discurso hecho, basado precisamente en esto que hablábamos de nuestra famosa transición, ¿no? Y de aquello de que nuestros padres, nuestros abuelos comenzaron a trabajar con 12, 14 años y que entonces por esas vivencias, yo por ejemplo yo misma comencé a trabajar con 14 años, estudiaba y trabajaba y llegó un momento en que dije mis hijos no tienen por qué pasar por esa situación, yo me vi obligada a ello, pues pero porque... penso que aí estamos estamos equivocados, claro. Estamos equivocados. Fomentar o esforzo co sufrimento, porque digo 14 anos, supoño que para ti sería un sufrimento
No, más que nada era una necesidad. Unha necesidade, era una vale. necesidad, E claro. eles, en cambio, que fomentan a cultura do esforzo. Efectivamente, no, y iba por lo siguiente esto, porque mientras ellos iban pensando, yo estaba pensando, mientras ellos iban hablando, yo iba pensando en la historia de cada uno de sus países y decir, bueno, claro, mi abuela, mi madre y tal, vivieron una guerra, una posguerra, pero estoy pensando que ellos también vivieron una guerra mundial, ¿no? Con lo cual, la mentalidad de sus padres no cambió por el hecho de haber tenido que ser sacrificados, por el hecho de haber tenido la necesidad de trabajar y todo eso. Entonces, estamos ante situaciones diferentes. Yo creo que ahí lo que cambia es la mentalidad. La mentalidad de los nórdicos, por decirlo, de los países del norte, incluso de los Pirineos para arriba, porque siempre hemos tenido el concepto que de los Pirineos para abajo había otro mundo, valoran mucho más el hecho de la familia, del afecto, de la unión, ¿vale? Y eso nos lleva a veces a equivocarnos. El pensar que a un niño no se le quiere o se le quiere menos o se le hace más o menos feliz en función de lo que decía Cristian, de que recoja sus juguetes, en función de que la madre o el padre no sean los esclavos del rey de la casa, que sea ambos los tres, digamos, los padres en un plano superior, pues lógicamente de autoridad, porque si no dejarían al niño huérfano, pero lo cierto es que el hecho de cómo se le vaya educando, es terrible que veas a chicos que con 14 años la madre les hace la mochila por la noche. Entonces, ¿cómo vas a pretender que ese chaval, por el mero hecho de que cumpla 18 o 20 años, sea independiente? Y aquí reivindico otra vez el hecho de que una de dos, o los padres nos convertimos en buenos educadores de los hijos, o tendremos que añorar siempre el servicio militar, que esa es otra. Es decir, no te creas que los de antes tampoco eran mejores que los de ahora, pero sí es verdad que tenían que ir al servicio militar y algunos, escucha, algunos en el servicio militar aprendían a hacerse la cama, ¿vale? Y aprendían a valerse por sí mismos. Es cierto, ya sé que ese discurso no te iba a gustar, ya lo sabía, pero tenía non que me gusta iniciar la porque polémica. eu sufrín, quero dicirche, porque eu sufrín porque eu de repente vim obrigado a ter que facer algo. Bueno, tú ya podías hacer la objeción de conciencia. Vale, pero que non tiñan que facer nin obxección de conciencia nin servicio militar, é que ningunha das dúas cousas. E creo que o problema de que non lle ensinaran a facer unha cama, que estamos falando de homes, no, homes e mulleres. No servicio militar solamente iban homes, iban, claro. pero si hablamos de Israel o hablamos de países pero estamos falando de España. Hacen hombres e mujeres. Aí non tiña que aprender nada. E máis, eu estou, bueno, o exército profesional está aí, canto máis profesional sexa, mellor, pero pero les enseñaban, ya lo sé, pero había un sentimiento de respeto a autoridad, es decir, que hoy en día los chavales es que no respetan la autoridad de los padres, no respetan la autoridad de los profesores, volvemos a lo de antes. Pero ahí nos salimos. Cuando hablamos de la emancipación... Salimos no porque te metiches tú sola. No, hay una cuestión que es la siguiente, es decir, los chavales pueden emanciparse, lo que tú decías antes, a partir de los 16 años, pues por varias razones, ¿no? Es decir, o bien porque... Eu quería preguntaros por eso, educar en independencia, que me parece que é unha mensaxe, non? Que sí que hai que transmitir, e sobre todo, temos dúas mostras de dous países nos que sí se educa en independencia, e o certo que aquí se educa en dependencia. E estamos xeralizando, pero edúcase en dependencia, en unha dependencia mutua. Efectivamente. Mutua. Sí. Pero es que incluso hay padres que les da como pena o se niegan a que sus hijos crezcan. Non, ou incluso parece que se o teu fillo ou filla marcha da casa con 18 anos, non? Que fillaches algo mal, ¿no? Que parece como que está... Y o mellor... Yo recuerdo, vamos a ver, mis dos hijos se marcharon, uno con 18 años a Palma de Mallorca y el otro creo que con 19 a vivir independiente. Y para mí fue un trauma total y absoluto. Es decir, yo algo he hecho mal para que mis hijos se quieran ir de casa. Y aquí quizás hay una diferencia que sí es cultural. Es decir, en mi cultura, digamos, en la cultura alemana, es simplemente normal. Tú sabes que tus hijos llegan a una cierta edad y es como con los pájaros, que llegan los padres y los empujan. Ahora tienes que volar, porque se considera negativo. Si un chico de 25 años, de 30 años, está todavía en casa, una cosa es ahora con la crisis o así, ¿no? Si hay una necesidad que simplemente es imposible, por las razones que sea, pero si no, se considera simplemente negativo, mientras que aquí se considera completamente normal. Eso es algo, y son cosas que yo lo puedo decir porque para mí fue como un shock eso de ver, por ejemplo, cosas como que incluso gente cuando se separaban
que el marido volvía otra vez a vivir con mamá. Hoy no es tan raro, ¿eh? No Sí, es tan pero raro. ahí estamos, es decir, estamos en conceptos donde dices, pero eso sí, ¿qué significa? Que el hombre no puede vivir solo, que necesita el hombre o una la mujer en mujer, casa también la que mujer le prepare vuelve. la comida y que le haga la cama y que le lave la Pero, ropa. también- pero ahí es es normal también- que vuelvan los hombres separados no, a no, casa. no, pero también las mujeres También también, las mujeres, también, sí, pero yo creo que ahí es más por una cuestión de afectividad. Es decir, en ese momento en que se rompe la pareja, se sienten tan solos, sea hombre o mujer, y tan desvalidos, que buscan otra vez como el refugio de los padres. Es verdad que una vez que pasa el tiempo, normalmente sí es cierto que la mujer se va antes que el hombre. Eso también es verdad. O sea, vuelve a retomar, digamos, su independencia. Pero lo cierto es que es una cuestión de afectividad. Por eso yo hablo desde el principio, que es una cuestión de mentalidad. No tiene nada que ver. Por ejemplo, fíjate, pensemos en la banca. Mira qué salto voy a pegar. En Alemania, según tengo entendido, y que me corrija Cristian, cuando los chicos cumplen 18 años y tienen unas calificaciones y un proyecto de estudios, la banca de alguna manera les hace un préstamo, les subvenciona hasta que terminan sus 3 o 4 años o 5 años de carrera, y después ellos tienen el compromiso de devolverlo una vez que empiecen a trabajar. Plantea eso aquí. Pero esto ocurre también en Francia, Claro, es lo mismo. Ocurre en Francia pero, también. Pero no, lo es que esto desconocía. también es otro Eu aí non estou tan de acordo, pero bueno, pero este é outro tema. Otro este é outro tema. No, pero es una forma también de quiero que decir los hijos que se también pueden- una cosa muy importante es que en nuestros países respectivos, cuando un hijo llega a los 18 años, se supone que se va a buscar la vida. Incluso, pues en el tema de estudios, pues muchas veces los padres tampoco les van a financiar los estudios como se hace aquí, y entonces pues el hijo pues tendrá que trabajar al mismo tiempo que estudia, o pues tendrá que pues eso, solicitar un préstamo para pagarse los estudios, o en fin. Es decir, funciona así. Es decir, a partir de los 18 años los padres quedan como apoyos morales, digamos, pero no como personas que van a estar siempre pues, financiando pues, todo la vida de su hijo. Falamos de diferencias culturais e tamén me gustaba pensar, cando estabades a falar do xeito de independizarse, non? É que o mellor aquí agárdase que o fillo ou a filla cando se independiza o faga o mesmo nivel no que estaba a vivir e non ten lógica, porque ti estás a comezar unha vida e o nivel non pode ser o mesmo que na casa dos teus pais, non? Evidentemente. Claro que no. Es que es justo... Claro, pero se pretende que, bueno, xa te independizarás cando acabe a carreira, cando teñas xa un contrato, cando xa... Cuando tengas el coche, cuando tengas el Sí. piso. Entón, claro, en que nivel se independizan os rapaces e rapazas nos vosos países? Que como comparten piso... Hombre, digamos que se está complicando cada vez más. En ciudades como Múnich, por ejemplo, es muy complicado hoy en día, y eso me lo comentaron ahora que estuve ahí otra vez, muy complicado conseguir un piso para estudiantes. Esto hace 25 años o cuando yo estudiaba era más fácil, ¿no? Entonces, pero claro que tú no pretendes tener el mismo nivel de vida que en casa. Tiene mucho más valor el hecho de poder vivir independiente que tener el mismo estándar. Es decir, aunque tengas que prescindir de ciertas cosas, lo asumes porque dices, es que yo prefiero esta vida con los compañeros en el piso y nos juntamos y hacemos espagueti, aunque comamos espagueti toda la semana con diferentes salsas porque es más económico que hacer carne o otras cosas, pues prefiero esto a una comida que me la sirva mamá todos los días. Es decir, ahí están los cambios, ¿no? Es decir, yo, y creo que se puede hablar por culturas ahí, que la gente pues prefiere eso a tener toda la comodidad en casa, aunque está cambiando. Justo ahora estuve leyendo que cada vez más en Alemania también sube el porcentaje de los chicos ya de 25 e incluso 30 años que viven todavía en casa. No alcanza los porcentajes Claro. de aquí, pero sí sube. ¿Y en Francia? Bueno, en Francia, vamos a ver, lo que evoca Cristian, pues pasa lo mismo, por ejemplo, en París o en Lyon o, bueno, en ciudades grandes, pues es cierto que la vivienda es muy cara y, en fin.
¿Qué pasa? Que Francia otorga ayudas para pues, la vivienda a los estudiantes. Entonces, bueno, pues de esta forma, digamos que también pues, es abaratar un poco los costes. Y pues lo que dice Cristian, es decir, que lo normal, o van a una residencia universitaria que es muy barata, porque están muy subvencionadas, o si no tienen plaza en una residencia, pues comparten piso, evidentemente, con otros compañeros. Claro, porque tamén o que estábamos a falar tanto desto como de esas opcións no Brando que falaba desos dous, non de tamén a sociedade ten que darlle as oportunidades, non simplemente unha cuestión cultural, e aquí en España tendríamos que ir por partes. Primero, los padres tienen que enseñar en la ley del esfuerzo a los hijos, y los chavales a partir de los 16 años pueden realizar trabajos en verano, pues esto de pueden acudir a ayuntamientos, por ejemplo, que tienen limpieza de playas, a tema de hostelería, a tema de reparto de periódicos o trabajar en granjas escuelas, que las hay. ¿Dónde se reparten periódicos en España? Hay Vamos pouco, a ver, o sea, cada vez hay menos. Vamos a ver, desgraciadamente sí, claro, porque los medios, vale, ahí puedes estar de Claro, acuerdo. quiero decir, Trabajar en la vendimia, en toda la zona de la vendimia de Ribadumia y toda esta zona del Sanlés, es decir, sí que hay, sí se quiere trabajar. Otra cuestión, incluso cuidando niños, ¿vale? En verano, en zona... Es decir, siempre hay si se quiere trabajar, y es la forma de enseñarles tanto el esfuerzo como la responsabilidad. Pero después hay una cuestión, y es cierto, y es que en España hemos enseñado a los hijos a que no pueden vivir sin ropa de marca, sin las salidas de todos los fines de semana o incluso por en medio de la semana. El otro día, haciendo una comparativa con unos padres, ¿de cuánto le dais a los chavales? Claro, le daban 25 o 30 euros a la semana. Tienen 2 hijos, son 60 euros cada fin de semana multiplicado por los 4, eso es un dineral. Es decir, yo no sé cómo se puede sostener eso, ¿no? Y luego, a eso unes que tienen una menor capacidad de esfuerzo, tienes el caldo ideal para que efectivamente mantengas en tu casa unos gorrones toda la vida. Ese es el gran problema. Si luego aparte añades el hecho de... cuando hablan de sueldo, o sea, van para un trabajo y enseguida preguntan el sueldo. Y cuando tú hablas con ellos y dices, no, es que te van a pagar 500, 600, dices, eso es una caca, ¿no? Es decir, no, mira, primero tienes que saber qué es lo que tú sabes hacer. Bueno, pero tamén que as condicións laborais las condiciones laborais en España, claro, pero te estoy hablando entón, si che pagan tanto porque ti vas a desenvolver un traballo pero que sabes conleva... lo que le dices, cuando tú te le dices que en hostelería son 9 horas y que va a recibir 750 euros, dicen que por ese dinero no trabajan. Vamos a ver, es que el problema es grande. El problema es, primero, estamos en una precariedad, efectivamente, del trabajo, de los sueldos, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que hay que preguntarles primero, ¿y tú qué sabes hacer? Que es algo que no se les dice. Ellos piensan que se puede ganar el dinero alegremente. No tienen idea de lo que cuesta un recibo de la luz, ni un recibo del teléfono, porque les pagan el teléfono, les pagan la luz, les van a buscar en taxis a todos los sitios porque son mamá taxi o mamá autobús, o papá autobús, me da igual. Quiero decir, es el problema, lo que decía antes Cristian, la forma también de educarlos. Y es verdad que en España hay pocas ayudas para la emancipación de los chicos. No se pode abusar de rapaces novos e ás veces con escasa formación, que eso tamén é diferente, o tipo de formación que teñen os rapaces, como man de obra barata. Eso tampouco, eso roza o esclavismo, estamos falando de cousas diferentes. Ya, pero es que, claro, pero con esa lectura que es muy legalista y es muy, escucha, y es muy popular. Non é popular, Concha, aí o único que estamos facendo é fomentar a precariedade do traballo, dando unha man de obra barata. O que tens que facer é, se ti non tes formación e vas a acceder a un posto que non requira formación, se ti solamente podes pagar X... Tienes el de aprendizaje. Vale, pois claro, sí, pero todo dentro da legalidade. Dile tú a un rapaz que por un contrato de aprendizaje va a trabajar 9 horas y va a cobrar 400 euros. É que eu penso un contrato de aprendizaxe non ten 9 horas, empezando por aí,
un contrato de aprendizaxe 8 horas, me da ten igual. a legalidade absoluta. Estoy hablando del convenio de hostelería. Claro, hai que fomentar. El convenio de hostelería son 9 horas. Fomentar, non o A sei. ver, pero a lo mejor hay cosas Eso que sí, É que se estamos pueden mezclando dúas cosas claro. moi Sí, claro. diferentes. Una Por eso digo. cosa es E qué o problema é dar a posibilidades. mensaxe de que este tipo de oferta laboral é a mesma da que ti estás falando e creo que non teñen nada que ver ese tipo de No, oferta claro, laboral claro, con esta. claro. Esta é unha oferta laboral que, sinceramente... Es la que hay en este país. Non, eu penso que non, pero sinceramente podo entender unha cousa é a cultura do esforzo e outra cousa é que ti non tens que ser escravo de ninguén por moita necesidade que tens de traballar. Ti tens que traballar nunhas condicións legais absolutas, bien. absolutas. E se non hai cartos para pagar esa man de obra, pois fai medias xornadas ou demais. Isto non quere dicir que non defenda a cultura do esforzo, que non defenda este modelo, pero creo que ese modelo non ten nada que ver con este. Ya, pero Perdón, es el modelo Cris. que está en España, ¿eh? Sí, pero hai que mudarlo, que Va. si non en este Bien, paso bien, seguimos cos faraóns, si seguimos eso, seguimos cos faraóns nas pirámides. Yo creo que quería hacer hincapié en el hecho de que muchas veces el problema del que estamos tratando ahora es más bien el problema de los padres. Es decir, Claro. que hay muchos padres que no quieren que trabajen sus hijos. Exacto. Porque les parece que es degradante. Efectivamente. Entonces, eso primero. Y segundo, efectivamente, como dice Carlos, aquí en España pues quizás no haya tantas oportunidades para los jóvenes como puede haber en nuestros países respectivos, porque es cierto que yo creo que la ley no contempla pues el hecho de que pues unos rapaces, pongamos, de 16 años se pongan a trabajar pues solamente en verano. Es decir, no sé si hay unas reglas específicas para este tipo de Sí trabajadores, lo hay, entre comillas. a través de los contratos de aprendizaje sí que lo hay. Pero es todo también muy tieso, porque en todo lo que es el reglamento y las leyes entra otra vez la mentalidad, porque estas leyes las hacen personas de esta cultura. Entonces sí que hay diferencias ahí también. Pero primero que nada hay que separar dos cosas. O hablamos del Estado y de las posibilidades que da un país para que los chavales tengan la posibilidad financiera para independizarse. Y por el otro lado, la mentalidad. La mentalidad de la gente quieren realmente independizarse y lo harían pudiendo, si pudiesen trabajar. Isto é, claro, isto é como estar toda a vida cunha venda nos ollos. Se a ti non che ensinaron o bo que é a emancipación, ou non che foron preparando para que chegado o momento ti tens que buscar a túa vida, porque é lóxico, lóxicamente, cando chega o momento de marchar, para que vou marchar? Ti non Claro. queres que marche ou non quero marchar, estamos de acordo. Estoy en un hotel de 5 estrellas porque me voy a ir. Eu Claro, tampouco vexo, pero tamén, vamos é a que ver, espera, yo espera un creo momento, que- Ani, é que antes dixeches gorrones, e tampouco me parece axeitado botar toda a culpa aos rapaces, porque ao final... porque non foron educados, Efectivamente, evidentemente. a mí, Sí, por sí, exemplo, sí, por estoy de exemplo, acuerdo. mira, eu se alguén está vendo o programa, eu non son pai, sempre o digo, e aquí falo de convidado de pedra, non? Moitas veces estou como bueno, supoñendo cousas. Pero a min unha fórmula Has sido fillo, que me parecía, son fillos, Exacto. xusto, pero unha fórmula que me parecía magnífica que a dixo antes a Nick, é empezar a regular a paga. O sea, o que dis ti, sí, vou che dar uns cartos, porque os necesitas para ir fomentando esa independencia, non? Pero isto conleva un esforzo. Ti vas facer isto e eu vou che dar isto por isto. Se ti non fas isto... Mira, eso lo intentamos a veces desde aprender a educar con los padres y con los hijos, ¿vale? Primero, yo estoy en contra de que algo que es obligatorio haya que gratificarlo. Quiero decir, cuando digo obligatorio me estoy refiriendo a colaborar en las tareas de la casa y en las cargas familiares. Pero es decir, eso, lo por que les ejemplo, corresponde hacer... es como si sacas un 10, entonces te voy a dar 10 Exacto, euros. no, es lo que eso no mismo. puede ser, Es no, decir, eso claro. no puede ser, porque ahí criaríamos niños foca que si lo hacen reciben el premio y si no lo hacen no tienen premio. Entonces eso tampoco, es decir, habría que buscar, efectivamente, como me imagino que es en el contexto en el que se refería Nick, habría que buscar la forma de que, bien, una vez al mes o 2 veces al mes, limpiar los cristales, que es algo que no les correspondería, entre comillas, teóricamente, ¿verdad?
y dar una paga. O limpias el coche, o lavas el coche, simplemente por ejemplo. decirles, o bueno, una tú cosa, quieres esto. Bueno, pues si Esto te quieres cuesta esto, tanto, pues sí. A cambio vas a tener que Unha hacer algo. fórmula, unha Exacto, fórmula, sí, exacto. unha fórmula. Claro, lo Y que ocurre entonces es que yo ellos- te propongo pues pero no lo hacer hacen, esto y claro, te pagaré tanto. Pero y- ¿sabes y- por qué no lo hacen? Porque están muy acostumbrados a que los padres se lo den todo, ropa, calzado... claro, y- pero Claro, volvemos que a esto lo no puede- mismo, no puede es decir, empezar a los los problemas 15, de los claro. padres, no Claro, de los hijos. Es que eso no puede claro. empezar a los 15. Sí, sí, claro, estoy de eso, acuerdo. claro. Eso Tiene que venir ser- desde ser atrás, desde pequeño, exacto, ¿no? Desde sí. pequeño. Y tiene que estar la voluntad detrás, que los padres realmente quieran que los niños algún día sean personas independientes. Yo lo que veo muchas veces es que da la impresión que los padres pues no lo quieren o tienen otro concepto. Por ejemplo, no, tú estudia, tú ocúpate solamente de eso, todo lo demás lo hago yo. Exactamente. Como sí. si fuese Sí. así que uno hace Es muy buen solamente una cosa. estudiante, con lo cual si es muy buen estudiante no Ya tiene está nada que liberado hacer de en todo casa. lo Eso, demás, ¿no? exacto. Y por eso también se cree que un estudiante de universidad pues no puede hacer no nada puede más. hacer otras Es cosas. cierto que si tienes que trabajar mucho, pues a lo mejor no puedes tener el mismo rendimiento, pero en general... Bueno, el sistema universitario español tampoco favorece Eso. el Exacto, hecho sí. de que los estudiantes puedan trabajar. Y también Pero ha bueno, cambiado en en Alemania, Francia, por por ejemplo. ejemplo, trabajan mucho los fines de semana. Exacto. Trabajan de cajeros en las grandes superficies los fines de semana. Yo acabo de estar en Alemania y entonces estuve en un restaurante y atendiendo, estaba ahí una chica de Mongolia. Y empezamos a hablar y dije, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿Qué haces aquí? Y resulta que era estudiante, estudiaba Derecho en Alemania y trabajaba, yo la veía muchísimo, ¿no? Estaba por la mañana, estaba por las tardes, bueno, fue en En Navidades época ahora, navideña, ¿no? Trabajaba mucho y dijo, no, también durante el año estoy aquí por las tardes, ¿no? Y estudio pues en las horas que me quedan. Es decir, eso de hacer una carrera, y Derecho no es ninguna broma, y luego estudiar y trabajar, porque tiene que ser. Y la chica tenía una sonrisa y yo creo que en Múnich seguramente la mitad de todos los camareros, camareras son estudiantes. Entonces, lo que sí dijimos antes, es decir, la legislación sí tiene que apoyar también la posibilidad de que esta gente trabaje por horas con un tipo de contrato que es posible, porque si no, los convenios están así que metes a una persona, entonces o es practicante o es esto, pero si no, no cabe. Porque la mentalidad es más cerrada en ese sentido y dicen, no, esto no puede ser. Si tú eres estudiante... Es que pues el no. sistema español en ese sentido es muy poco flexible. Eso sí. Concha, ti, ahora vou pedir o exemplo, xa que viviches, contaches antes que un fillo marchou aos 18, Sí. outro marchou aos 19, Sí. marcharon cedo, Sí, Tamén sí, che digo, sí, marcharon sí. cedo. Sí. E ata que punto ti seguías sendo supervisora? Total y absoluta. Sí, non? Yo, vamos, tenía el mando a distancia. Es decir, controlaba absolutamente todo, las cuentas, esto, es decir, todo. Quiero decir, Faría lo de outro xeito hoxe en día. sí, hoy lo haría de una manera muy diferente, pero me imagino que le ocurre, de alguna manera, fíjate que el proyecto de Aprender a Educar, de alguna manera es precisamente porque me gustaría ayudar a aquellos padres para que no pasen, digamos, aquello que yo pasé en el sentido de, a mí el hecho de que volaran del nido, para mí fue es decir, el trauma este que hay del síndrome del nido vacío, vamos, yo lo he pasado y me ha durado años, ¿eh? E O que sea, era o que ti tiñas máis medo? ¿a qué le tenía más miedo? Vamos a ver, por un lado a perder el afecto, eso siempre. Pola distancia, que curioso. Sí, perder el afecto para mí era fundamental. Y Pero luego, pola distancia, claro. Polo y no contacto. solo por la distancia, por el contacto, sí. Es decir, me daba la impresión que de alguna manera los había perdido, sí. Y luego, por otro lado, el hecho de que lo pasaran mal, de que no salieran adelante, de que perdieran una oportunidad, cuando en el caso concreto, por ejemplo, del mayor, creo que fue una experiencia tremendamente positiva, ¿no? En el del pequeño, dije el mayor. No, Sí, dicho mayor. no, en el caso del pequeño fue una experiencia creo que bastante positiva. En el del mayor fue más negativa por otras cuestiones que no vienen al caso, digo de salud, porque enfermó y tal, y entonces tampoco fue tan positivo. Pero sí que es verdad que
tal vez yo lo tomé como un trauma, cuando tendría que haberlo tomado como algo natural, es decir, es lo que hablamos, los hijos llega un momento en que deciden, porque preguntabas antes una cuestión que es importante, ¿a qué edad se emancipan los hijos? Mira, lo cierto es que los hijos se emancipan fundamentalmente por dos cuestiones fundamentales. Una, porque no se sienten bien, sienten que están demasiado presionados en el ambiente de los padres, ¿no? Digamos, en la educación de los padres. Y dos, porque han alcanzado aquel nivel que les permite mantener el mismo estatus, tú lo decías antes, que tenían en casa, poderlo tener fuera. Son los dos motivos por los que los hijos se pueden independizar, ¿vale? Hay mucho más. No, no estoy de acuerdo, perdón. No estás de no, vale. No, yo pienso que si uno educa a los niños de una manera, pues eso, que sean más independientes desde el comienzo. Yo creo que Concha falaba do nivel español. Habla, claro, habla a nivel español. Que é como a media. A realidade claro, moito máis ampla. Fala, claro. fala. No, que pues yo tengo dos hijos mayores ya también. Y de hecho, pues una ya hizo el primero de bachillerato en Estados Unidos. Luego, ahora se fue de au pair y ahora hace unos meses en Francia para practicar y hacer cosas. Y el hijo hubiera podido estudiar aquí, pero yo le dije, mira, no, mejor te vas a Madrid y aprendes a estar solo, porque si están en casa, tú tiendes lo que tú dices, despertarlos a lo mejor por la mañana y prepararles el desayuno y así. No, que aprendan a hacer lo que eso es muy importante y que no tiene nada que ver con que no los quiera o así. Yo los adoro y me encanta estar con ellos, pero prefiero ahora estar un poco menos, más intensivamente, pero saber que se están convirtiendo en gente adulta y es muy importante y ahí sí que hay también una diferencia. Mira, por ejemplo, desde Casa de las Lenguas también fomentamos que los alumnos hagan, si es posible, bueno, posible es, hablando con los padres, después del bachillerato, un gap year, como lo dicen en inglés, un año de pausa, donde se van al extranjero y se consiguen trabajos ahí, trabajos de todo tipo, puede ser tipo social o lo que estábamos comentando en la gastronomía también, o cualquier tipo de trabajo, practican el idioma, conocen la realidad social, la realidad de este país, la realidad cultural, que amplía horizontes. Esto es lo que tenemos que conseguir. Si queremos que los niños sean independientes, pues amplía sus horizontes, que eso significa ser adulto luego. Pero ahí noto un rechazo. No. Hizo el bachillerato, que empiece enseguida con la carrera, ¿no? Y luego el máster, ¿y cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a hacer esas experiencias? No, pero es que es muy pequeño todavía, con 18, 19 años. Claro, no pero puede también sabes por qué solo. es. No, pero ¿sabes por qué es, Cristian? Hay que ponerse también del lado de los padres. Es por el coste económico que les supone. Ten en cuenta que cuando el chico termina bachiller, si lo hace, vamos a hablar siempre de la generalidad, ¿vale? Lo hace en un centro público. A la universidad va a ir a una universidad pública que cada vez parece más privada por lo que tienen que pagar. Entonces, los padres lo que están deseando de alguna manera es que el tiempo pase, que los chicos hagan sus estudios profesionales para después poder quedar un poco liberados de esa carga que para ellos es muy importante. Volvemos a lo que decíamos antes, es decir, para un chico que vive en Santiago, ir a la universidad en Santiago puede no ser un problema, pero no todos los chicos viven en Santiago. Entonces los chicos que viven en provincias y tienen que venir a Santiago, para los padres puede suponer entre 600 o 900 euros mensuales y no se lo pueden permitir. Entonces, evidentemente, es decir, un año sabático entre comillas, que tú propones para que se vayan al extranjero, que hagan cosas. Bueno, los pero padres les da un miedo terrible, entre no van a otras pagar cosas. nada. No van a Claro, pagar nada, claro, es que los hijos se van a tener que arreglar. Claro, y podrían incluso trabajar y llegar a tener unos ahorros para la vuelta. Pero eso es algo que no está en la mentalidad de los padres de hoy en día. No está en la mentalidad. Claro, y que además existe el miedo. Pero que se perdeu, porque eu sempre recordo que me chamara moita atención, e espero que non lle parece mal co conte, un xefe que eu tiven, non? E que un día contábame que el, pois, finais dos anos 60, e era dunha familia máis ou menos acomodada, sí que eran moitos irmás, eso é certo, pero estudiou xornalismo en Madrid. E esta persoa, de repente, cando estaba en Madrid, pois traballaba
carrexando as bobinas da Filmoteca, non? De onde as tiñan guardadas ata a Filmoteca de Madrid, pero tamén no verán marchaba a Francia vendima. Marchaba vendima a Franza, e para él isto era unha fonte de ingresos e tamén de coñecementos. E se marchaba eso, un mes ou 2 ou 3 a vendimar a Francia. Es que, por ejemplo, lo que dices... Creo que perdimos esa cultura. Efectivamente, del esfuerzo. Que non é que non existira. Volvemos a lo mismo. Pero lo que dices tú, Concha, por ejemplo, de que pues, alumnos que terminan el bachillerato y enseguida ya se meten en la carrera, ¿y cuántos de ellos al cabo de un año empiezan a decir que no les gusta lo que están haciendo y que se cambian y que con lo cual el gasto ahí también está incrementado y el gasto emocional por supuesto y además claro, si estoy de acuerdo totalmente con lo que habéis dicho. Y yo me pregunto si no es también otra vez ese miedo, no, pero si se va y si conoce a alguien por ahí y si luego le gusta más allá y se queda por allá. No hay tantos o si se meten malos rollos. Pero eso otra vez es que los tratamos como niños. Entonces, ¿cómo van a ser adultos? ¿Cómo queremos que se independicen si los tratamos como niños pequeños? Y yo siempre digo, esto viene de mucho más atrás y que tenemos que empezar con los pequeños y tenemos, y siempre lo digo porque me parece muy importante, eliminar la frase, te vas a caer, de la educación de los niños. ¿Cómo puedo esperar yo que un niño se independice si desde el comienzo, cuando quiere hacer cualquier cosa por su propia cuenta, la mamá, el papá le dice, te vas a caer? Es decir, no intentes hacer algo por tu cuenta porque va a salir mal. Entonces, claro, tú sabes justo que lo contrario hay que hacer. Vamos a ver, yo hablo, yo, como te decía, tengo dos. Uno de ellos se fue, pues yo creo que tenía 17 años, una cosa así, se fue a Londres, estuvo 2 meses, precisamente para practicar el idioma y todo. Yo eso sí que, además me ha parecido siempre muy interesante que salieran, que vieran mundo, pero como te digo yo, siempre con el mando a distancia. Pero, por ejemplo, el pequeño, que además tenía toda la posibilidad de irse a hacer violonchelo a Chequia, no lo hizo, pues bueno, se enamoró y demás, estas cosas que ocurren, ¿no? Pero en cualquier caso era un chico que no le apetecía en absoluto salir. Es decir, hay una gran parte, yo lo veo hoy con los chavales que tengo y que hay alguno que está estudiando y que muy bien, le digo, tío, tú este verano te vas a largar. No ya que estás tan mal en casa de tu padre, te vas a ir, yo te voy a buscar sitio en Londres y demás, te vas a ir a practicar el idioma y me dice, de eso nada. Porque les da miedo también. Claro, tienen miedo. Claro. Exactamente. Por eso hay que tienen miedo a perder el confort. Pero que si educas no medo, e ao final o que claro. di Cristian, se educas no medo, no temor a que vai salir mal, a que... Claro, todos en principio temos medo ao descoñecido, non? Sempre os cambios sempre nos dan como medo. Claro. Pero a educación, é que claro, estamos a falar todo o tempo, parece que hai momentos en que estamos a falar como que cando chegan os 18, hai que pegar un cambio na túa vida. Isto ten que vir dende o principio. Claro. Para que cando cheguen os 18 ou os 19 sexa algo natural. Que los padres tienen dos momentos de preocupación. Si los chicos no tienen ningún tipo de trastorno. Hay 2 momentos cruciales en los cuales los padres les surgen las preocupaciones. La primera surge a los 11-12 años, es decir, cuando se incorporan a la secundaria y ven que el chico no funciona. ¿Vale? Y la siguiente es... En la escuela, dice. Claro. Con las notas. Claro, pero eso es muy importante, porque es casi la única preocupación que tienen los padres. Solamente notas. Efectivamente. Tonterías. Exactamente. Y luego, la siguiente, cuando cumplen los 18. Es decir, son los 2 puntos en los cuales, si todo transcurre con normalidad, es a los 18. Si no hay... Las preocupaciones es, entre los 10 y los 12, y a partir de los 18. Porque claro, cuando a los 18 ya no hace nada, que es lo que te digo yo, ni estudia, ni trabaja, ni tiene pensado hacerlo, ahí los padres ven un problema. Claro, pero lo que decimos, pero no lo has visto antes ya. Pero eu creo que aquí outra das claves que estabades a dar todo o tempo é que se falaba de que non sufran. E isto é absurdo, porque ao final todas as persoas sufrimos. Lo que os iba a decir es que realmente educar es también educar para el fracaso. Y que un fracaso pues tampoco es pues la muerte de cualquiera, sino que bueno, pues hay un fracaso, pero después se puede mejorar y se puede hacer las cosas positivas y no pasa nada. Es decir, educar yo creo que es también eso, es decir, que enseñarles a los hijos a que a lo mejor pueden tropezar,
pero que eso Pero no es que pasa nada, claro, que tienen pero- que tener ellos Exactamente. la capacidad de reponerse a ese tropiezo. Pero ¿cómo hacen si les hemos enseñado Alicia en el País de las Maravillas? Pero bueno, pues Ya, claro, pero ahí está. precisamente, es que eso es el problema. Es que es mucho más importante no evitar que se caigan, sino enseñar que hay que levantarse. Que hay que levantarse y no quejarse mucho, ¿no? Sino simplemente limpiar las rodillas y ya no está. tienen, los chicos de hoy en día, y hablo casi desde los 3 en adelante, no tienen ningún sentido de la tolerancia de la frustración. Es decir, el no, es que... Pero o sea, porque no se la entienden, enseñamos. Claro, Claro. evidentemente, es que ahí está el problema. Decirle a un chico no es enseñarle a ser feliz el día de mañana. Y es algo que no Pero entendemos. eso es lo que se hace mucho en A un los chico, a un centros niño. educativos, porque muchas veces los profesores están sustituyendo a la labor de los padres. Sí, sí. Y que pues muchas veces pues hay que decirle no a un niño y mantenerse en esa postura, cosa que los padres no hacen. Y justo los niños tienen que aprender que este no tiene que provocar una frustración. Exacto. Que no conseguir algo, porque la gente muchas veces dice, ¿pero qué? ¿Lo quieres educar en la frustración? No, él tiene que aprender que esto no es frustrante, que no esa necesidad de tenerlo todo en ese momento, que no pasa nada. Esto es Y que una si no se enseñanza tiene, muy no importante. ocurre. Eso. No ocurre nada. Pero una cosa que sí es importante y que hay que criticarla y que es muy importante, que los padres muchas veces hoy en día, y claro, hay mucha presión por parte del colegio, del instituto, de la universidad, se limitan lo que es el deber de la educación y de los padres a que los niños saquen buenas notas. Sí. Entonces, Tremendo. una vez que saquen buenas notas, como que son buenos chicos. Nada más. Me lo decía separado, el otro día, nada más mira, falso el otro que día eso. recibíamos a un chico con un problema de consumo, 17 años, ¿vale? Y el chico había suspendido en este trimestre, y el chico tenía la percepción, y así me la transmitió, ¿vale?, de que él no estaba allí por su consumo, Sino por las notas. sino que estaba allí por las notas, que si él hubiese aprobado, sus padres no le habrían llevado allí. Muy probablemente. Claro, hacerle el entender al muchacho que lo primero es la salud, antes que incluso la educación, nos costó, ¿eh? Entonces, la percepción que tienen los chicos es, a mis padres lo que les interesa son las notas. Y no es verdad, o sea, Y eso no es debe de muy ser peligroso. verdad. Exactamente. Deixámoslo para outro día, o das Bien. notas, porque pode ser un Sí. tema, Pode ser un temazo, Sí, o sea, sí, falar sí, das notas e como valorar, porque, Sí. porque claro, moita xente quedará ahora pensando, vale, e se non valoramos as notas, que é o que nos dá a media de que o noso fillo vai ben? No Ah, se no, trata no, de no, no estamos hablando- valorarlo. no, no, hay que valorar, estamos de acuerdo con la valoración de las tener- notas. No es solamente que hay- eso. que hay Claro, más cosas, claro. y creo que en la Pero creo que educación... esto puede ser un temazo para outro Hombre, día. claro que sí. Podemos hablar un día das Podemos notas. hablar un día de las notas y del valor de las notas. Pareceme un temazo. Pero Y es que todo- las todo- notas también es responsabilizar al Claro, al y todo que niño, al conlleva, alumno, todo que exactamente. conlleva educación, que non solamente son notas, o Sí. mellor Claro. tamén bueno, Pero mira, lo que es se todo un refiere a los conjunto. padres, yo creo, y con eso yo quiero terminar con eso Sí, por porque mi vamos a- parte, sí, sí. es decir que los padres que no piensen solamente en eso, que no piensen solamente en lo que ellos esperan de los niños, sino realmente, que debería ser el concepto del amor que tienes por los niños, pensar en su futuro y hacer lo que es lo mejor para los niños en el futuro. La independencia es fundamental. Yo no puedo educar a un niño a ser dependiente porque no hago algo bueno para este niño. Y esto se tiene que concienciar que lo más importante es eso, pensar en el bien del niño realmente. Y entonces lo van a educar de forma independiente. Anik, 30 segundos para pechar. Vamos a ver, para, digamos, moderar un poquito todos los argumentos que hemos dado aquí. Yo creo que tampoco tenemos que estar sistemáticamente en contra de que, pues en algunos casos concretos, pues tu hijo que está trabajando pues en Santiago, pues venga a comer a tu casa porque le es más cómodo y en fin, es decir, también hay que ver un poco las cosas y tampoco pues siempre estar diciendo que en España que las cosas se hacen mal y no sé qué tal, ¿no? Yo creo que como en todo tenemos que tener moderación en nuestra forma de educar y tolerancia y también mucho respeto hacia nuestros hijos, pero creo que el respeto efectivamente, como decía Cristian, pues pasa por hacerles independientes, y hacer
les independientes no significa que no puedan venir a casa de vez en cuando tienen un problema o en fin, que por supuesto pues van a tener el apoyo de la familia. Concha, 30 segundos. Sí, nada, defiendo el modelo español del afecto y de la valoración de la familia, pero siempre desde el margen de independencia que deben tener y del que deben de responder los hijos. Muchísimas gracias a los tres. Concha, Anic, Cristian, quedamos pendentes de falar dese tema das notas que poden ser moi interesantes. Moi interesante. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.